Entonces, la clase pasada hablábamos de una actividad que les había dejado, donde teníamos que realizar una práctica, bueno, dividida en 2, ¿no? Íbamos a trabajar con entradas y salidas digitales y con entradas y salidas analógicas, ¿sale? La primera de ellos, entradas y salidas digitales, era realizar una pequeña práctica que ya la habíamos hecho anteriormente con un LED y encenderlo mediante un pulsador, ¿sale? Pachurrar, encendía el LED. Esa es una práctica que correspondía a entradas y salidas digitales. La segunda práctica, bueno, la misma, pero dividida en dos, era entradas y salidas analógicas. Lo mismo, era encender y apagar un LED, pero ahora no de manera digital, sino ahora de manera analógica utilizando un potenciómetro. ¿Sale? Estaba muy sencilla, estaba muy fácil y ahorita las vamos explicando rápidamente. Entonces, el paso número uno era identificar los componentes que íbamos a utilizar, ¿no? Entonces, íbamos a utilizar un pulsador. Por lo regular, trabajamos con un pulsador de 4 pines. Vamos a trabajar con un LEDs y vamos a trabajar con un potenciómetro. Bueno, el paso número 2 es llenarnos un poquito de información, bajando información adicional de cada elemento que vamos a utilizar. Por ejemplo, bajar información del pulsador, bajar información del LED y bajar información del potenciómetro. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? ¿Cómo se conecta? Y ahorita lo vamos a ver. Y paso número 3, llevarlo a la práctica en el simulador. Va. Entonces, esos eran a grandes rasgos los pasos. Bueno, paso número 1 era identificar que era un LED, perdón, que es un diodo emisor de luz, o sea, genera luz al flujo de la corriente dentro del circuito. Bueno, no hay mucho que saber de ellos. Si ustedes quieren investigar más acerca del LED, adelante. Otro elemento era el pulsador. Es un dispositivo que actúa como un sensor o un disparador que al presionar nosotros podemos enviar dos señales. En este caso van a ser digitales, una señal de encendido y una de apagado, una de alto y una de bajo. Solamente enviado tipo de señales digitales muy discretas, encendido y apagado únicamente. Y el tercer elemento era un potenciómetro. El potenciómetro es como una resistencia o un sensor que nos va a permitir manualmente enviar valores no discretos, sino ya mucho más amplios, ¿no? Como enviar 0 voltios, enviar 5 voltios, enviar 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios a nuestro Arduino, ¿vale? ¿Con qué propósito? Con el propósito de regular el brillo y la intensidad de iluminación de nuestro LED. Bueno, en eso tenían que haber ustedes indagado. Paso número uno era identificar los elementos. Recordamos que tenemos pines digitales y que tenemos pines analógicos. ¿Sale? De entradas analógicas que están aquí en la parte de abajo. Están aquí en la parte de abajo. Tenemos alrededor de 13 pines digitales, entre ellos también tenemos que son entradas y salidas. Del 12 al 13 trabajamos con pines digitales y pueden ser entradas y salidas. Eso lo programamos dentro de Arduino. También tenemos unos pines, entre comillas, salidas analógicas que trabajan con la tecnología PWM, ¿sale? Modulación por ancho de pulso. Y por lo regular son 6 pines, los que tienen una como bigotito. Entonces, eso era una de las primeras cosas que teníamos que ver. Y después teníamos que ver las conexiones, ¿no? Ya conocemos un poquito de los elementos. Ahora, la conexión de manera gráfica dentro de nuestro circuito era la siguiente. Y yo me puse a indagar para cada dispositivo cuál era su conexión y después juntarlos y empezar a trabajar. Entonces, manos a la obra. Era realizar entradas y salidas digitales mediante la utilización de un LED y un pulsador. Entradas y salidas analógicas mediante la utilización de un LED y un potenciómetro, que era la entrada analógica y el LED era la salida analógica. ¿Sale? Bueno, esto era en parte lo que ustedes tenían que hacer. Ahora, vamos a agregarle un poquito a esto y vamos a orientarnos un poquito. Esto era como un recordatorio y como parte introductoria a la clase. Ahora ya vámonos a enfocar un poquito más a lo que vamos a trabajar. En este momento vamos a trabajar entradas y salidas digitales como primer punto. ¿Sale? Y bueno, ¿qué actividad vamos a realizar? Bueno, en esta clase vamos a realizar la actividad de encender un LED mediante un sensor de movimiento. Ok,
Las personas y los animales, nosotros, objetos, cada elemento que tenga vida o por lo menos una acción de moverse, pueden producir cierto movimiento. Para esto existen ciertos sensores, ciertos dispositivos electrónicos capaces de detectar ese movimiento. Entre ellos tenemos lo que es el sensor de movimiento PIR HCSR 501. Bueno, este sensor es algo parecido al que les voy a hacer suma ahorita. Este sensor es el que ustedes ven, el que parece un domo, ¿sale? Bueno, este sensor tiene el nombre de PIR y tiene un serial que significa, bueno, que se lee HCR, SR501. Este sensor detecta elementos o movimientos en el exterior, bueno, obviamente mediante un sensor infrarrojo, mediante esto trabaja él, que son capaces de detectar si algún objeto, elemento, persona llega a tener un movimiento, ¿sale? Ese movimiento es procesado y es enviada una señal de que hubo un movimiento a nuestro Arduino o algún elemento. El Arduino es capaz de disparar un actuador, una alarma, encender una luz, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que hace nuestro sensor de movimiento. Es capaz de detectar un movimiento en el exterior y provocar una acción mediante un actuador, ¿no? Vamos a conocerlo un poquito más. Paso número 1, conocer el elemento que nosotros vamos a trabajar. Bueno, la práctica dice, o la actividad dice encender un LED con un sensor de movimiento. Bueno, el LED ya lo conocemos, es un diodo emisor de LED, de luz, perdón, ¿sale? Tiene dos pines, un ánodo y un cátodo, ¿sale? Uno se conecta positivo, uno se conecta negativo. Una de las características es que el LED pues, se enciende con alrededor de 3.3 voltios, ¿sale? Obviamente, si nosotros le enviamos 5 voltios en la vida real, podemos provocar que se funda. Entonces, adicional a eso, anexamos una resistencia de 220 a 320 ohmios para reducir el voltaje y evitar que se queme. Del LED conocemos ya un poco porque lo hemos usado. El que no conocemos es del sensor de movimiento. Bueno, pues el PIR HCSR501 tiene ciertas características que les voy a leer a continuación. Detecta movimientos de 0 a 3 metros y también hasta 7 metros. Es regulable, es regulable. Tú puedes detectar movimientos de 0 a 3 metros, de 0 a 4, de 0 a 5, de 0 a 7 metros como máximo. ¿Sale? Y ahorita lo van a ver ya en la práctica. Este sensor tiene tres pines, tres pines de conexión. Corriente, una señal de salida y conectarse a tierra. Tierra, corriente y señal que envía de salida al detectar un movimiento. Este sensor cuenta con dos potenciómetros, uno que ajusta la sensibilidad y otro que ajusta el tiempo o la demora. El retardo que puede generarse es de 3 a 300 segundos, mientras el potenciómetro de sensibilidad puede regularse de 3 a 7 metros. Entonces tú puedes determinar qué rango puede sensar tu sensor. Paso número 2, esquema eléctrico. Se los muestro a continuación. Bueno, como ya les comenté, este sensor ya cuenta con una placa de circuito ya impresa. Tiene tres pines, uno que conecta 5 voltios, VCC lo pueden ver en la parte de arriba. El de en medio, que es la señal, y el de la izquierda o derecha, como ustedes lo vean, que va conectado a tierra. Con que nosotros veamos estos elementos, vamos a ver cómo conectar nuestro dispositivo. Bueno, cuenta con dos potenciómetros de tiempo y sensibilidad y uno de disparo único y repetido, ¿sale? El que se repita el sensor o que solamente una vez lo haga. Bueno, aquí vemos el modo de conexión a nuestro Arduino. Una patita va a corriente, el cable rojo, una patita va a tierra, el cable negro y una patita que va a un pin de los digitales de nuestro Arduino. Pues bueno, así está nuestro montaje. Ahora, el paso 2, dentro de eso, vamos a ver un esquema de montaje, cómo se implementa en Arduino. Bueno, aquí podemos ver nuestro sensor de movimiento, que uno se conecta a 5 voltios, el del cablecito rojo, la otra patita del extremo contrario se conecta a tierra y el de en medio se conecta a un pin
que recibe una señal digital, porque este elemento trabaja con tecnología o con señales digitales discretas, encendido y apagado, nada más, ¿sale? Bueno, el esquema de conexión que ustedes ya conocen del LED, lo muestro adelantito, conectado a tierra, conectado al LED, la resistencia de 220 ohmios a 330 ohmios y conectado a un pin que mande la señal o a 5 voltios. Y bueno, lo siguiente es manos a la obra. Ya conociendo un poquito de información, conociendo su diagrama de conexión, pues bueno, lo siguiente es irnos a lo que es nuestro simulador Tinkercad, ¿sale? Y pues bueno, permítanme compartirles pantalla de lo que va a ser mi simulador, ¿sale? A ver, compartir pantalla. Entonces vamos a crear un circuito nuevo. Vámonos aquí a la parte, yo espero que ustedes lo tengan. Y si no, véanlo. O sea, pongan un poquito de atención aquí. Lo van a hacer, van a tener que hacer esta práctica. Pero bueno, lo primero es llenarlos un poquito de información y empezar a trabajar con nuestro diseño, ¿no? Bueno, lo primero ya estando en nuestro simulador es ir a la parte de componentes. Yo siempre por lo regular me voy a los componentes de Arduino porque es más cómodo y jalo un elemento que dice placa de pruebas. Esa placa de pruebas ya viene incluido nuestro Arduino, ya vienen incluidas las conexiones, ¿sale? De veces de corriente a los canales de corriente de nuestra placa y de tierra a nuestra placa de tierra dentro de nuestra protoboard mini. Permítanme, lo voy a rotar tantito. Ahí está. Ay, creo que me pasé. Bueno, creo que me pasé. Es que mi computadora trabaja con un retardo. Bueno, la conexión yo creo no es muy buena. Bueno, ya rápido en lo que estoy viendo. Ahí está. Pues bueno. Ok. Los elementos que voy a ocupar los voy a encontrar aquí en donde dice componentes y le voy a poner en componentes básicos. En componentes básicos voy a arrastrar mi LED aquí, lo voy a colocar, o sea, lo voy a rotar para que se coloque bien en los pines que deben de ir. Está. Y lo voy a conectar aquí, está, en estos pines. Bueno, voy a cambiarle el color, en este caso yo le voy a poner un color azulito. Ahí está. Voy a necesitar una resistencia, como ya les comentaba, y esto lo voy a conectar al ánodo de mi LED. Aquí está. ¿Sale? Voy a cambiarle el tamaño de mi resistencia, que es 220 ohmios, que trabaje con 220 ohmios para que evite la quemadura de mi LED. Voy a conectar un cable a tierra y le voy a poner que sea negro, como ya lo hemos visto. Por lo regular, todas las conexiones a tierra son negras. Y voy a conectar mi LED que va a recibir la señal de mi Arduino al pin número 13. Vamos a ponerlo en el pin número 3 y le vamos a poner un azul turquesa porque ese es el que viene desde mi Arduino y que va a decir cuándo enciende y cuándo se apaga. ¿Sale? Bueno, otro de los elementos, este es el diagrama que yo ya les mostré en la presentación. Aquí está. Ya lo pude hacer. Entonces yo investigué cómo y ahí está. ¿Sale? Lo siguiente, así es lo que ustedes tienen que hacer cuando yo pido una práctica. Lo siguiente es ir a buscar mi sensor. Aquí está, mi sensor PIR. Aquí está. Lo voy a colocar aquí. Rápidamente. Y analizo mi sensor. Recuerdo el diagrama que tenía atrás y recuerdo que tengo un pin de señal, tengo un pin de potencia o de corriente y tengo un pin que va conectado a tierra. ¿Sale? Entonces, pues voy a proceder a la conexión de mi sensor. El primero es mi pin que va a tierra. Entonces voy a realizar una conexión aquí, a tierra. Y lo voy a conectar en color negro. Voy a ponerle un cablecito color negro. Porque mi sensor necesita aterrizar la corriente que pueda llegar a tener de repente. El otro es de potencia. Lo voy a conectar
y lo voy a poner en 5 voltios. Le voy a poner un cablecito color rojo. Ahí está. Lo siguiente es conectar el pin de señal a un pin digital. Dijimos que tenemos desde los pines 2 hasta el pin 13 para utilizar como pines digitales. Pues bueno, lo voy a conectar al pin 2. Aquí está. Y le voy a conectar, le voy a cambiar el color y le voy a poner un azul turquesa para que vea que esos son los cables que conecto yo con mi Arduino. ¿Sale? Bueno, si ustedes recuerdan tantito lo que acabamos de hablar, este es el diagrama de conexión, tanto del LED como del sensor de movimiento. Uno se conecta a tierra, uno positivo, y el otro va a enviar la señal al Arduino, que va a ser capaz de procesar esa señal y decidir cómo va a funcionar el LED. Bueno, este es el diseño de mi diagrama. Lo siguiente es irnos al código. Vamos a darle clic al código. Vamos a decirle que vamos a ir a la parte de texto. Me va a preguntar que si soy un buenazo y le vamos a decir que tal vez sí. Entonces vamos a movernos tantito. Voy a hacer un poquito más chico mi diagrama para que lo puedan ver. Ahí está. Y bueno, el código que siempre va a presentar nuestro simulador es el siguiente. ¿Vale? Ya está escrito, ya está hecho, más sin embargo, puedes borrarlo por completo o puedes utilizarlo si quieres. Lo que voy a hacer es utilizarlo. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser lo siguiente. Pues bueno, para hacer un poquito más estructurada esta parte, vamos a empezar a lo que va a ser la declaración de variables. Bueno, ¿qué variables voy a utilizar de principio? Bueno, una variable que sea el LED y otra variable que sea mi sensor. Bueno, vamos a declararla como ustedes ya saben. Ya han llevado programación, no hay problema en explicar esa parte. Voy a declarar una variable de tipo entero que se llame LED y le voy a asignar un valor. El LED va a tomar el valor del pin número 13. Entonces voy a poner el valor número 13, punto y coma. Lo siguiente es declarar otra variable, o lo puedo hacer ahí mismo, pero vamos a hacerlo de esta manera. Que le voy a poner sensor movimiento, ¿sale? Y le voy a decir igual a qué pin conecte mi sensor de movimiento de la señal. Lo conecte al pin número 2 y le voy a poner punto y coma para terminar de declarar esas variables. Ahora, ya no voy a trabajar con pines, ya solamente voy a trabajar con elementos. Esos elementos los voy a trabajar o usar durante la ejecución de mi programa. Bueno, siguiente paso es escribir el método void setup, donde inicializamos los pines. Y bueno, lo siguiente es declarar estos elementos. Bueno, recordamos, en salidas y entradas digitales, yo tengo que programar un pin como entrada y un pin como salida, ¿vale? Entonces, esto es lo que voy a hacer ahorita. En las salidas y entradas analógicas no es necesario, pero aquí sí, ¿sale? Entonces, yo tengo que decirle pin mod, abro paréntesis, y ya no voy a decirle pin 12, pin 13, no, ya sé que el pin de LED es el 13, entonces yo nada más voy a utilizar las variables. Y le voy a poner pin LED, en donde voy a conectar mi LED, y le voy a decir que el LED va a tener una señal de salida. Entonces le voy a poner la palabra output. Cierro mis paréntesis y cierro mis punto y coma. Y el siguiente lo voy a ocupar. En lugar de ponerle 13, le voy a poner sensor movimiento. Pero para eso mejor lo copio, porque luego yo me como letras, quién sabe por qué. Y le voy a decir sensor de movimiento. Que ya sé que va a trabajar con el pin 2. Y ese sensor, ¿qué pasó, Erika? ¿Quieres comentar algo? Tengo una duda. En la Dígame. variable de siempre fue con sensor movimiento No, o es el nombre que tú quieras.
¿Sale? El nombre que yo quiera Es el ponerle. nombre que tú quieras y ya con eso tú vas a diferenciar Pero siempre los pins. tiene que ir una variable. No necesariamente puedes poner el pin directamente. Ah, ok, En lugar gracias. de poner la variable, puedes poner el número, ¿sale? Pero para cuestiones de estructuración de programación, bueno, siempre es mejor trabajar con variables, ¿no? Ya si tú haces referencia. Entonces, a este pin de sensor de movimiento lo vamos a tomar como una señal que entra a mi Arduino. Entonces yo le voy a poner in, input, ¿sale? Ya programé mis pines, uno como entrada y uno como salida. El pin de entrada va a ser la señal que va a enviar el sensor de movimiento y el pin de salida que va a ser el que va a enviar mi Arduino LED dependiendo mi sensor de movimiento. Bueno, hasta ahí. ¿Vamos claros, chavos? Sí, sí me voy explicando. Ok, lo siguiente, y si no van a tener tiempo para verlo nuevamente. Lo siguiente es, ¿recuerdan cuál fue el código que ustedes utilizaron para prender su LED con el push button, con el pulsador? Pues es muy similar. Lo primero que tenemos que hacer es crear una condición. ¿Para qué? Para capturar lo que sensa nuestro sensor de movimiento, capturar los datos que envía nuestro sensor de movimiento. Bueno, para ello, yo puedo crear una variable donde capture el movimiento y lo guarde en una variable cualquiera. Pero bueno, yo puedo hacerlo directamente también. Vamos a hacerlo ahora directamente. Lo primero que vamos a hacer es crear la instrucción if, abrir y cerrar paréntesis. Bueno, abro y cierro corchetes. Escribo la palabra else, ¿sale? Abro y cierro corchetes. Siempre, bueno, yo siempre lo hago. Trato de hacerlo así, pues es más fácil determinar la estructura completa y después ahora sí ya a desarrollar un poquito del código. Bueno, dentro del if voy a leer un dato, voy a leer el dato que mi sensor va a enviar a mi Arduino. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo hago de la siguiente manera. Hay una instrucción que vimos la clase pasada y que está en las diapositivas para leer datos digitales, que es la siguiente. Digital read o digital read, entre paréntesis. Decir qué pin es el que voy a leer, ¿sale? ¿Qué pin digital voy a leer? Bueno, ¿qué pin como entrada tengo? Bueno, voy a ponerle sensor movimiento, porque es el pin que va a funcionar como entrada, input. Entonces, voy a decirle que lea lo que hay en ese pin, lo que entre por el pin número 2, que es lo que está sensando mi sensor. Y lo voy a comparar con algo. La sentencia if lleva una estructuración de preguntar si algo es igual a algo. Entonces, el valor que va a leer un digital read son dos valores nada más, high y low, ¿sale? Entonces yo solamente lo puedo comparar con esos dos valores y le voy a decir, si el valor que envía mi sensor es igual a high, ay, perdón, es con mayúscula. O sea, si hubo un movimiento, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que el LED encienda. Bueno, pues voy a escribir un digital, ay, perdón, con minúsculas. Digital red, no, digital write, perdón. Write, digital write. Y le voy a decir que escriba en el LED, porque es mi variable. O sea, o que mande el pin 3 en otras palabras. Coma, que mande un valor de high, de alto, ¿sale? O sea, de encendido. Punto y coma. Y que lo mantenga por un segundo. Voy a copiar la instrucción que está aquí. Aquí ya lo tengo, entonces ya nada más lo copio y lo pego. Delay, que tenga un retardo, o sea, que lo mantenga encendido por 1000 milisegundos o lo que equivale a un segundo. Bueno, si el sensor detecta un movimiento, va a encender un LED por un segundo. Y si el sensor no detecta un estado alto, ¿qué va a hacer? Bueno, digital, write,
que es el método para escribir algo en un pin digital, right? Le voy a decir que le mande a LED una posición de low, de bajo, o sea, que lo apague. ¿Por cuánto tiempo? Que lo mantenga apagado. No quiero que se apague, o sea, bueno, que se prenda hasta que haya un movimiento. Y bueno, en sencillas palabras, básicamente este va a ser el código, es muy similar al del pulsador, ¿eh? Lo importante es ver cómo funciona nuestro sensor. Bueno, entre comillas, declaramos, o ya debe estar bien el código, declaramos las variables y los pines que van a utilizar esas variables. Ya inicializamos esos pines, uno como salida y uno como entrada. Ya trabajamos con una condición que es encender, digo, que detectar si hay una señal que mande nuestro sensor de movimiento, ya sea que haya movimiento o no, va a mandar solamente low y high, nada más. Por eso estamos hablando de entradas y salidas digitales. Solamente va a enviar alto y bajo, encendido y apagado, solamente. Solo comparamos y le decimos que si es igual a alto. Si sí es que eso significa que hay un movimiento, entonces yo le digo, escribe en el LED alto, o sea, enciéndelo. ¿Por cuánto tiempo? Por un segundo. Y si no hay movimiento, bueno, pues escribe en el LED bajo o págalo. No le mandes voltaje, mándale 0 voltios. ¿Sale? Y bueno, perdón, entre comillas, así debería ser nuestro código y nuestro, y nuestro programita. Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a darle clic aquí en iniciar simulación. Y bueno, dice iniciando simulación. Bueno, aquí me dice que hay un error. Dice que el void loop no está declarado digital write. LED, a ver. Está mal escrito digital. Digital write. Ahí te escribí con mayúscula. Digital write, digital. Aquí faltó la L. Ok, a ver. Iniciar simulación y ya está. Ya nos aceptó el código, ¿sale? Nada más estaba mal escrito el digital en ambos casos. Entonces, les explico. En algunos elementos de nuestro Arduino es necesario que nosotros hagamos clic para ver el funcionamiento. Y ustedes van a decir, pues, ¿cómo va a detectar el movimiento? Bueno, nuestro sensor ya está funcionando. Para que funcione, voy a darle un clic encima. Ahí está. Y miren qué pasa. Aparece un radio en color gris, donde marca que nuestro sensor tiene ese rango de captabilidad de señal, ¿no? Entonces, en esa parte gris va a ser capaz nuestro sensor de identificar algún movimiento. La bolita que tienen ahí va a ser la persona, es vamos a simular la persona que puede estar moviéndose o no. Bueno, pues vamos a ver qué tal funciona. Este es Joyce, por ejemplo, que está dentro del rango de movimiento. ¿Y qué cree? Pues se movió tantito. Se movió y encendió el LED. ¿Por cuánto tiempo? Un milisegundo. Un segundo, perdón. Y ya después se apagó. Entonces, si nuestra persona o nuestro objeto se mueve, el elemento se va a encender. ¿Sale? Ahí está. Deja de moverse y empieza. Pasa un segundo y se apaga nuestro LED. Si nuestro elemento se encuentra fuera del rango, ahorita se prendió porque se movió dentro del rango, y se sigue moviendo, pero no está dentro del rango, pues no va a pasar nada, porque nuestro sensor, como leíamos, tiene un ángulo también de sensar, una distancia y una sensibilidad. Entonces, mientras la persona se mueva fuera del rango no va a pasar nada. Pero si se mete al rango de sensibilidad, el sensor capta el movimiento, lo manda a Arduino. Arduino es capaz de capturar que ya hubo un movimiento, genera un actuador, utiliza un actuador que es el LED y enciende nuestro LED.
¿Sale? Esta es una práctica con un sensor de movimiento. En particular estamos viendo entradas y salidas digitales, ¿sale? Sensores y actuadores digitales. Este es un ejemplo de esto. Y pues bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí, chavos? Pregunto. ¿Hay alguna duda? No, no, ¿Todo profe. está bien? No, creo que no. Todo está, El muy, examen, quién sabe. todo está muy sencillo. Cuando ya lo empiecen a hacer, tal vez puede que haya algún problemita o algún detallito. Pero para eso van a tener la grabación. Ahora, Profe, dígame, Joyce. y por ejemplo, si quiere, no sé si quiere poner dos sensores ahí sobre esa placa, ¿sí se puede? Claro que se puede. Dale, van a trabajar tal vez de manera independiente y puedes trabajarlo de manera conjunta también con un doble if o con un switch case, pero un switch lo puedes hacer. ¿Vale? Ah, ok, gracias. Ok, bueno. Déjenme compartirles ya nuevamente la actividad. Ustedes van a realizar lo siguiente. Van a realizar esta actividad. Encender un LED con un sensor de movimiento. Ya lo expliqué, no está complicado. Lo siguiente que van a hacer es una variación a esta práctica. Ustedes van a activar un zumbador o una bocinita. ¿Cuál es la bocinita? La bocinita es esta que ustedes van a alcanzar a ver ahí. Si ustedes logran hacer esto con el LED, la variación que van a hacer ahora utilizando otro actuador, que en este caso va a ser el zumbador, va a ser muy sencilla. Entonces, van a hacer una práctica y una subpráctica. La práctica es esta: encender el LED con un sensor de movimiento. Y la variación de esta práctica va a ser cambiar el LED y poner ahora un zumbador que haga lo mismo, que detecte el movimiento. En lugar de encender, va a chillar el zumbador. ¿Queda claro esa parte? Profe, pero una duda. O sea, aquí vamos a cambiar el LED por el zumbador. Sí, van a utilizar otro elemento, nada más, pero va a ser utilizando el mismo sensor de movimiento. Ok. Y eso lo va a escribir en Classroom.